Máquina cerebral, la inteligencia natural que desbloquea el aprendizaje. ¿Tienen personas cercanas con más de 70 años de edad? ¿Tienen dificultades para relacionarse con ellos? ¿A veces piensan que ya no son como los recuerdan? Hola, espero que se encuentren muy bien y con la mente muy abierta para compartir con nosotras este quinto capítulo de Máquina Cerebral. Soy Aida Leighton Holguín y junto con mi hermana Paula hoy enfrentaremos un tema sumamente sensible para ambos, relacionado con nuestros padres, adultos mayores y algunos de los efectos que tiene la vejez en el cerebro. La pérdida de habilidades sociales. ¿Cómo entender esos cambios? ¿Cómo apoyar el proceso? Hola hermanita querida, ¿cómo estás y cómo sientes que vas a enfrentar este nuevo capítulo? Hola, hermani. Con harta emoción, fíjate, bueno, si bien cada capítulo ha requerido del involucramiento a través del tema más bien profesional o personal con mi nieta, mis hijos, el capítulo de hoy también me toca, ¿no? Muy directo por nuestros papás, que son personas muy importantes en nuestras vidas y que tenemos que entender y apoyar y acompañar en su proceso de envejecimiento para el que vamos nosotras también. Lo primero que queremos aclarar es que este episodio no es de medicina. Y tal como en los otros capítulos, exploraremos desde lo cotidiano algunos de los fenómenos que ocurren en el cerebro, esta vez durante la vejez, para tratar de entender un poquito mejor a nuestros adultos mayores y empatizar con ellos. Hermanita, cuéntame, ¿qué cambios has visto presentarse con el tiempo y cuáles consideras que han tenido un efecto más significativo? Mirándonos hace unos años, nuestro papá era una persona muy sociable, ¿no? Con muchas habilidades, blanda, un caballero, relacionándose con muchos amigos en su trabajo. Y yo creo que la pérdida también de su trabajo al jubilarse le significó un fuerte deterioro en términos de esas habilidades, del relacionarse con personas, del manejar las relaciones sociales. Así que eso en gran parte, en realidad, como gran cambio y que ha tenido un efecto también en las relaciones familiares, ¿no? Como ya no le gusta tanto juntarse en familia, le cuesta también aceptar las opiniones de otros, está un poquito más rígido y eso cuesta, ¿no? Cuesta sobre todo con los más jóvenes, por ejemplo, con los nietos, entender formas de vestirse, formas de relacionarse, de hablar. Así que bueno, por ahí un poco, pero importante el tema social, como el que podría destacar. Coincido contigo. Fíjate que durante mi revisión he encontrado que algunos de los signos más comunes de esta pérdida de habilidades sociales incluyen justamente el desinterés o evitar interactuar con otros. También incluyen la rigidez en el pensamiento y dificultad para adaptarse a cambios, que son dos cosas que tú has mencionado con los ejemplos sobre nuestro papá. También la dificultad para entender y adoptar la perspectiva de otras personas, o incluso comportarse de manera descortés o con poca empatía. Dentro de esto también se ha observado la dificultad para regular las propias emociones y conductas en contextos sociales, lo que le puede hacer, por ejemplo, tener sobrereacciones, ¿cierto?, en circunstancias que no lo ameritan. E incluso pueden tener una dificultad para reconocer emociones en las expresiones faciales y el tono de voz de los demás, lo que se presta para malas interpretaciones. ¿Cómo te sientes tú con estos cambios y cómo lo has enfrentado cuando los has visto? Bueno, primero que todo, desde el profundo amor que siento por mis padres, requiere, ¿no?, de un esfuerzo para entenderlos, adaptarnos, lo que no es fácil, ¿no? Porque al principio uno tiende como a molestarse porque no te escuchan o no te entienden o no les gusta lo que uno les dice, pero en general he tratado de ir poniendo de mi parte mucha paciencia, mucho cariño, tratando de ponerme en el lugar de ellos, ¿no? Porque entiendo que están atravesando por una etapa de deterioro y necesitan de su familia. Entonces, como hija mayor, tengo esa responsabilidad también de esforzarme por entenderlo. Hay un tema, mi papá reía mucho, le gustaba que yo le contara cosas o lo hiciera reír y se reía mucho y eso he notado que ahora es distinto, ya no ríe tanto, está más ensimismado, entonces cuesta y hay que tomarlo con calma y con paciencia y amor para poder apoyarlo en eso. Y es uno la que tiene que adaptarse también a estos cambios.
Sí, yo les decía al inicio que este capítulo es muy sentido para nosotras. Yo tengo el temperamento un poquito más confrontacional que mi hermana mayor. Y sí, el proceso para mí de entender de lo que les está sucediendo a ambos ha tenido una vuelta. Y creo que sí, que hay que tomárselo con calma y con mucho amor sobre todo. Es importante mencionar, de todas maneras, que por supuesto estos no son cambios abruptos, sino que uno los va viendo paulatinamente. Se dan en ciertas circunstancias y nuevamente insisto, no estamos hablando de una patología en sí misma, ya por lo que la persona puede, si se hace un esfuerzo y si por supuesto estamos en etapas más bien tempranas de este deterioro, trabajar en estas conductas de manera consciente, aunque sí dependen en alguna medida de cambios en la actividad cerebral, del deterioro de estructuras cerebrales y cambios neuroquímicos, pero hay factores asociados de riesgo que hay que tener muy presentes. ¿Qué factores piensas que pueden afectar las habilidades sociales de los adultos mayores? Bueno, hay una parte, yo creo que hay factores personales, ¿no? De características más bien propias de la persona. Como te digo, los cambios que veo en nuestro papá es que el de ser una persona muy sociable se ha ido poniendo un poquito más aislado, ciertos rasgos depresivos también, yo creo que asociado al tema del trabajo, de no sentirse útil, ¿no es cierto? No estar ocupado en lo que a él le gustaba hacer. El deterioro físico también, ¿no? De su cuerpo ya no le responde como antes. Está el tema de la salud mental, bueno, lo que mencionaba de la depresión. La falta de actividad física, ¿no? El sedentarismo también. Entonces, hay varios factores que confluyen o confabulan para que las condiciones, ¿no es cierto?, hoy en día no sean las mismas y que a él lo tengan hoy día más bien sedentario, más que, ¿no es cierto?, teniendo una vida más sociable y más activa. Voy por ahí, no sé, ¿qué me dices tú? Claro que sí vas por ahí, por supuesto. O sea, en realidad es un tema multifactorial y lo vamos a revisar un poquito más. Cuando buscaba una explicación neurocientífica para comprender por qué se producían cambios tan grandes en la personalidad de un adulto mayor, siendo consciente, por supuesto, que las experiencias de vida influyen en cómo nosotros evolucionamos, fui identificando múltiples factores concomitantes, como tú llamas, ¿no? Que confabulan. Y dentro de esto se encuentra, por ejemplo, la pérdida progresiva de memoria, los dolores crónicos que afectan tanto la movilidad como el estado de ánimo, la disminución de la capacidad auditiva que genera aislamiento, las dificultades en el lenguaje que impacta la comunicación, pérdidas personales, la reducción de actividades habituales, entre otras. Efectivamente, esta amplia gama de factores me llevó a dudar sobre la necesidad de buscar una explicación específica. Sin embargo, persistí, porque soy muy persistente. Muy busquilla. Soy muy busquilla. Persistí en esta búsqueda y descubrí que también existe un deterioro cerebral que explica este fenómeno de manera individual, es como una causa primaria, ¿no? Las otras son causas secundarias. Hay causas primarias que provocan esta disminución de habilidades sociales y que tienen que ver con, adivina qué áreas cerebrales pueden estar involucradas. A ver, la corteza prefrontal. Asimismo, la corteza prefrontal y por supuesto nuestra amiga amígdala. La amígdala. que son las que están metidas en todo nuestro programa y son las regalonas de máquina cerebral, por supuesto. Resulta que con el envejecimiento, entonces, se producen diversos cambios, tanto a nivel estructural como funcional de estas dos áreas. Y se provoca una reducción de la actividad en la amígdala, la que afecta el reconocimiento de emociones faciales, y los cambios en la actividad de la corteza prefrontal afecta la capacidad de atribuir estados mentales a uno mismo y a los demás. Esto habla de la teoría de la mente. Eso se va perdiendo, esta idea de que las otras personas piensan diferente o que pueden tener una forma de pensar que no es la mía, eso se va perdiendo. Eso tiene que ver con la teoría de la mente. Y esto entonces dificulta la comprensión de la perspectiva y pensamiento de otras personas. Claro.
O sea, eso se va perdiendo con este Ujú. deterioro. Sumado a la reducción en la activación de neuronas espejo, que eso es tremendamente importante desde ¿Te que acuerdas que hablábamos nacemos. de las así? Y desde que nacemos las neuronas de efectos tienen un efecto en cómo yo actúo. ¿Por qué? Porque reconozco al otro como un igual. Y en este caso eso se va perdiendo y afecta la capacidad de empatizar y de perdonar. La que también se ve afectada por la disminución, y aquí vamos a meter un par de hormonas, Ya. por la disminución de la serotonina en Mm. estas áreas, que es un poderoso neurotransmisor regulador del ánimo. No, el ánimo, sí, muy Y bajo. ahí tiene que ver, ¿no? Lo dijiste tú, hablaste de depresión, hablaste de que ya no se ríe, Ujú. de que hay no, no le dan ganas de reír. Hay una pérdida progresiva del volumen y densidad neuronal en el lóbulo temporal y la corteza prefrontal, que también contribuyen al declive en la cognición social y la disminución de la dopamina Mm. puede afectar la motivación para participar de actividades sociales. ¿Qué opinas al respecto? Wow, mira cómo va quedando un poquito más claro lo que vemos, ¿no? Porque nosotros vemos las actitudes de nuestro papá en este caso, que ya no quiere salir, ¿no es cierto? No quiere juntarse con la familia, empieza a buscar como excusas, que también pueden ser causas, ¿no? El que se sienta mal, ¿no es cierto? Que le duela sus piernas, su espalda, en fin. Pero claro, se ha visto reducida totalmente su motivación por salir y por participar con otras personas. No, no le interesa más que a lo mejor ver hoy día sus programas que quiere ver en YouTube. Eso es lo que le interesa, ¿no es cierto? Y lo motiva día a día. Así que sí, totalmente me explica y me queda súper clara esa explicación. Imagina haber vivido una vida activa y de pronto tu corteza prefrontal y amígdala se ven afectadas, dificultando comprender emociones y perspectivas ajenas, sumado a problemas auditivos que causan malentendidos, dificultades de lenguaje que limitan la fluidez conversacional, pérdida de memoria que obstaculiza seguir el hilo de una conversación, dolores crónicos que reducen la movilidad y concentración, con el riesgo consecuente de depresión, ansiedad y aislamiento. ¿Qué crees que podemos hacer? Uf, bueno, primero que todo, por eso, ponernos en el lugar de ellos con calma, paciencia y amor. Y ahora pensaba, ¿no? Con esto que tú comentabas, los papás, ambos nuestros papás, muy buenos para leer y para hacer puzzles y hacer, ¿no es cierto?, sus crucigramas. Siempre, porque ellos decían, ¿no? Hay que mantener como el cerebro activo y pensar. Entonces eso, bueno, los ha ayudado mucho y siguen ellos haciendo sus puzzles y se pelean por sus crucigramas del diario. Pero bueno, en realidad creo que lo más importante es fomentar un entorno comprensivo y paciente, ¿no? Como te decía, paciencia, amor, cariño. Debemos validar sus sentimientos, ya no anularlos, no decir esto no es importante, no. Aunque no los entendamos siempre. Animarlos, sobre todo, a seguir socializando dentro de sus capacidades, por eso no dejarlos solos. Tenemos que estar ahí visitándolos, acompañándolos, pero sin forzarlos. Ahí también he visto resistencia, ¿no? Cuando nosotros tratamos de planificar su Sí. día, planificar salida, no, con mucha sutileza. Tal vez podríamos organizar reuniones familiares más pequeñas e íntimas para que se sientan más cómodos. En realidad hay mucha gente como que Sí, es verdad. no le gusta. Sí. Tenemos que ir de a uno. Ir por grupo, ir en grupo. También es clave que pienso adaptarnos a sus necesidades sensoriales, hablar claro y pausado. Sí, ahí un tema para que nos entiendan, nos escuchen lo que tú hablas, ¿no? El tema del deterioro auditivo, usar lenguaje sencillo, verificar también que nos han entendido, crear un entorno tranquilo sin demasiados estímulos que los distraigan. Sí, cuando hay mucho ruido, no muchas luces, no, ahí estamos generando un caos ahí dentro de su cerebro. Y por supuesto procurar que puedan escuchar y ver bien y los podemos ayudar, ¿no es cierto?, con audífonos y anteojos actualizados. Bueno, mi papá tiene colección de anteojos. Anteojos sí, solo que al audífono se ha Se negado, está se está resistiendo. resistiendo a reconocer que hay una pérdida de Sí, audición. hay que hablarle un poquito más fuerte. Ahí tenemos que, claro y fuerte. Otra estrategia valiosa podría ser involucrarlos en actividades significativas para ellos, que les permitan seguir sintiéndose útiles y parte de algo. No, mi papá en eso
eh, se resiste, ¿no? A que nosotros hagamos todo por ellos. Entonces, que vayan le encanta ir a comprar, siempre ha sido como eso, ¿no? El ser el proveedor y comprar y salir en eso. Mirar álbumes de fotos familiares, sí, le encanta ver fotos, recordar, o cualquier actividad que disfruten y les haga sentirse parte. Lo importante en esto es clave que las redes de apoyo que somos nosotros, los hijos, ¿no es cierto?, los nietos, estemos dispuestos a adaptarnos a su ritmo con paciencia y cariño. Perfecto, son unas claves pero fantásticas las que has dado y hay una que tiene que ver desde las neurociencias que les quiero recordar. En ¿Ya? el segundo capítulo nosotros hablamos de la neuroplasticidad en Ujú. adolescentes en Sí, esa vez. Etapa, obviamente, que en la que dijimos que el cerebro está a full, pero resulta que esa maravillosa facultad del cerebro no se detiene, ya. solo se hace más lenta. Ujú. También tiene que ver con estos paradigmas que uno tenía, ¿cierto?, de lo que pensaba con respecto al cerebro. Bueno, resulta que la neuroplasticidad está activa hasta que uno muere igual, Ujú. más lento. Por lo que con la estimulación adecuada, aún en la vejez, es posible generar nuevas conexiones neuronales, fortalecer y consolidar circuitos que sean beneficiosos para mantener relaciones sociales sanas, tal como las que tú mencionas. Ujú. Es mucho más difícil. Para eso es fundamental entonces que la familia ayude a mantener activos sus procesos cognitivos y sociales. Debemos entender los cambios normales del envejecimiento y recibir orientación sobre cómo adaptarnos y brindar un entorno de apoyo para tener expectativas realistas, comunicarnos mejor y dar la asistencia adecuada, identificando señales tempranas de problemas de memoria o dificultades sociales. Esto también es como que uno se da cuenta un poco tarde, encuentro, cuando uno dice, oye, ¿qué pasó? Ya han pasado muchas cosas, Mm. porque motivarlo a buscar atención médica, terapéutica, a veces cuesta un poco. Así es, pienso, ¿no? Mientras tú hablas, lo que conversamos. Hay muchos adultos mayores, ¿no? Que les encanta bailar, que les encanta, ¿no es cierto?, reunirse. Por lo que hablamos, que hay características personales, ¿no? No todos se aíslan. Así Hay es. otros que les gusta estudiar, ¿no? Vimos también en reportajes que hay muchos adultos que están estudiando, quieren Sí. desarrollar sus habilidades. Entonces, es muy importante, sí, que para esto todos los adultos, y bueno, sobre todo nuestros padres en este caso, cuenten con nuestro apoyo. Es crucial. Para poder fomentar también su independencia y autonomía. Pensemos que cuando hablamos de los niños, ¿no? No son seres sin capacidades, son Sí, niños, claro. personas, ¿no es cierto?, que están en desarrollo. Lo mismo los adultos, no dejan de ser personas. Son personas que tienen derechos, que tienen capacidades, que obviamente con el tiempo van disminuyendo algunas, ¿no? Pero tenemos que tratar de fomentar la independencia y la autonomía dentro de las posibilidades y ayudar a mantener la autoestima. Eso es muy importante, ¿no? Que se quieran, hay mucho, sabemos, hay muchos índices de suicidio en los adultos mayores por la soledad, el abandono, y por eso tenemos que prevenir la sobreprotección por un lado, pero también el abandono, que puede, ¿no es cierto?, acelerar el deterioro en nuestros adultos mayores. Como hemos visto, la pérdida de habilidades sociales en la vejez es un proceso complejo con múltiples factores interactuando. Cambios neurobiológicos, disminución de neurotransmisores y deterioros estructurales que impactan la cognición social. Pero también inciden otros factores de riesgo como enfermedades crónicas, problemas sensoriales, depresión, deterioro cognitivo, generando un círculo vicioso de frustración, malentendidos, evitación social y aislamiento, con graves consecuencias físicas y mentales, por lo que es clave comprender esta complejidad para apoyarlos con empatía y paciencia, validando sus sentimientos, adaptándonos a sus necesidades, fomentando su participación significativa y creando entornos comprensivos que les permitan sentirse parte y útiles. Solo así los acompañaremos de la mejor manera en los desafíos del envejecimiento sin perder de vista su esencia y sabiduría. Es importante porque, como te decía al principio, vamos para allá también. Entonces, bueno, hoy día es nuestro momento de ayudar a nuestros padres y ojalá que nuestros hijos también, con nuestro ejemplo, también nos cuiden, nos protejan y nos ayuden en este proceso de envejecimiento que es la realidad que nos toca a todos.
Así que súper interesante. Gracias por este tema que me llega muy profundo también. Muchas gracias, Pauli, por participar conmigo en esta sentida conversación y por buscar juntas el modo de apoyar a nuestros padres. Gracias a los que nos han acompañado a vivir este capítulo. Espero con ello haber contribuido a mirar de otra manera la vejez para abrir los brazos para acoger a nuestros padres y abuelos, que tanto nos han dado y ahora nos necesitan. En el próximo capítulo empezaremos a revisar un tema que también le gusta mucho a mi hermana, que tiene que ver con el aprendizaje, ya que ella, como buena profe, está muy interesada también en cómo los jóvenes, las personas aprenden y cómo podemos entonces aplicar estrategias qué buena, que permitan que ellos se desarrollen mucho mejor. Genial, súper. Va a ser muy productivo este capítulo nuevo. Muchas gracias, nos escuchamos.